And your good works add no merit whatsoever to the perfect righteousness of Christ. Bienvenidos a un nuevo video de reacción. Este video es como la segunda parte de un video que había subido anteriormente hace semanas atrás del pastor Phil Johnson. Phil Johnson, también pastor de allí, es pastor del staff de pastores de Grace Community Church, donde pastorea el pastor John MacArthur. Phil Johnson es un excelente pastor, muy ferviente, muy contundente, muy directo para decir las cosas. Me gusta mucho como predica Phil Johnson. Y aquella vez que publiqué como la primera parte de lo que había predicado Phil Johnson, aquella vez dije al final del video algo importante. Hablé sobre la verdadera fe en Cristo va a producir buenas obras, que es lo que leemos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a ver un momento. Efesios capítulo 2. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, había dicho que la fe verdadera en Cristo, y digo verdadera porque también lastimosamente existe la fe superficial, que es la fe superficial entre comillas en Cristo, que es la fe que, si por ejemplo alguien dice soy cristiano, pero dice creo en Cristo y dice ser cristiano, pero no hay evidencia en su vida como cristiano, no hay evidencia de que esa fe en Cristo es verdadera, no hay frutos, también podemos decir no hay frutos, porque Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos Gálatas capítulo 5 también, que habla de la lucha del espíritu contra la carne. Entonces, si un cristiano no da evidencia de que su fe en Cristo, no da evidencia de esa fe en Cristo Jesús, entonces vemos que podría ser alguien que superficialmente ha creído en Cristo, todavía no ha nacido de nuevo, porque el verdadero cristiano, como sabemos, es aquella persona que ha nacido de nuevo, que está el Espíritu Santo morando en ese creyente, como leemos en Efesios capítulo 1, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que va a operar en nosotros y va a producir buenas obras. Ahora, esto estoy diciendo porque esto hay que entender muy bien, porque hay algunos detractores del pastor MacArthur, y no solamente enemigos del pastor John MacArthur, sino también, por ejemplo, de Phil Johnson y de otros pastores de la iglesia del pastor MacArthur. Recuerde que la iglesia del pastor MacArthur tiene un staff de muchos pastores que tienen la misma convicción, la convicción bíblica, la misma teología. Quizás, por ejemplo, en escatología no coinciden todo, o no podrían coincidir en todo, pero se puede decir que tienen la misma convicción bíblica. Toda la iglesia del pastor MacArthur, los pastores, maestros, ancianos. Entonces,
hay enemigos, detractores del pastor John MacArthur que dicen que no, que lastimosamente esta gente no conoce las enseñanzas de MacArthur, porque dicen cualquier cosa, por ejemplo, y tiene que ver con esto que estoy hablando. Y voy a citar un personaje en YouTube, no lo voy a nombrar, pero por ejemplo dice, este personaje siempre critica al pastor MacArthur y acusa a MacArthur. Fíjese, lo voy a citar. Dice, por ejemplo, este personaje en YouTube dice que en el movimiento reformado generalmente se enseña que somos salvos por la fe y no por las obras. Hasta ahí estamos bien. Pero, dice este personaje, pero, vamos a resaltar esto, pero una vez que Dios te salva, entonces tú realizas las obras que son necesarias para validar tu salvación. Yo voy a hablar, por decir, en defensa de las enseñanzas de MacArthur, porque conozco en profundidad lo que enseña MacArthur y su iglesia, y también lo que enseña Phil Johnson. Ahora vamos a ver qué dice Phil Johnson. Pero fíjese lo que dice este detractor de MacArthur y su ministerio, y también de la iglesia, y también esto involucra a Phil Johnson y otros pastores de la iglesia de MacArthur. Dice entonces este personaje, dice: el movimiento reformado generalmente se enseña que somos salvos por la fe y no por las obras, pero que una vez que Dios te salva, entonces tú realizas las obras que son necesarias para validar tu salvación. Esto, por ejemplo, la parte azul aquí que resalté, esto no enseña ni MacArthur ni Phil Johnson. Y continúa, este personaje continúa y dice, vamos a ver, aquí tengo, dice: aunque el pasaje no dice que las buenas obras en Cristo Jesús son la prueba, y aquí resalté son la prueba porque esto no, el pasaje que dice este individuo es Efesios 2. Efesios, voy a poner aquí, Efesios 2. Vamos a ver, Efesios 2. Efesios 2, bueno, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, este individuo dice, aunque el pasaje, refiriéndose a Efesios 2, 8 al 10, no dice que las buenas obras en Cristo Jesús son la prueba. Por ejemplo, aquí resalté son la prueba, porque esto no dice, el pasaje de Efesios 2 no habla de prueba. No habla, allí no dice en ninguna parte prueba. Pero este muchacho dice, no dice que las buenas obras en Cristo Jesús son la prueba de que fuimos verdaderamente justificados. Así lo entiende. Voy a resaltar esto. Así lo entiende el mundo reformado en general y varias tradiciones. No sé quiénes son. Personalmente no sé a qué se refiere con el mundo reformado en general. Pero como dije, yo voy a defender lo que conozco en profundidad de lo que enseña el pastor John MacArthur y Phil Johnson y muchos pastores de allí de Grace Community Church. Pero este detractor de MacArthur, por ejemplo, evidentemente no tiene idea de lo que enseña MacArthur. No tiene idea. Quizás habrá tomado de algún extracto que encontró por allí en internet, o habrá leído algo en un libro y entendió para atrás, entendió cualquier cosa. Porque
es necesario conocer en profundidad las enseñanzas del pastor John MacArthur y no después salir y decir cualquier cosa. Entonces dice, así lo entiende el mundo reformado en general y varias tradiciones evangélicas. No sé a qué se refiere. Entonces dice, para saber si eres verdaderamente cristiano hay que ver si tienes buenas obras o no. Fíjese lo que dice, hay que ver si tienes buenas obras o no. Esto no enseña el pastor John MacArthur ni Phil Johnson. Y ahora vamos a ver cómo lo define, en esta oportunidad, cómo lo define claramente Phil Johnson. Entonces vamos a hacer algo aquí. Todo esto que dice que tomé como ejemplo, un detractor de un enemigo de John MacArthur. Nombra a Iglesia Reformada, la verdad que no tengo idea de quiénes son, pero es alguien que siempre está haciendo videos de que MacArthur enseña que el señorío de Cristo y que esto, que lo otro, y evidentemente ha entendido cualquier cosa, está diciendo cualquier cosa, porque vamos a ver que, como dije al principio, que la fe verdadera en Cristo va a producir automáticamente, va a producir esas buenas obras que leemos aquí en Efesios 2, 8 al 10. Verso 10, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras se dan automáticamente, porque quien produce esas buenas obras no somos nosotros en nuestra carne que vamos a producir esas buenas obras. Nosotros no somos salvos por las obras, eso está claro. No somos salvos por las obras, somos salvos por gracia, por esa fe que Dios en su gracia y misericordia nos concedió a nosotros. Es una fe que viene de Dios, que es lo que leemos aquí también. Por medio, en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, sabemos que la salvación es de principio a fin, es una obra de Dios en nosotros. Entonces esas buenas obras que leemos aquí en el verso 10, se dan automáticamente no por la carne nuestra, sino por el Espíritu Santo. Y sabemos, Efesios capítulo 1, fuimos sellados. El cristiano verdadero ha sido sellado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible dar frutos, es imposible dar evidencia. No vas a dar evidencia de tu fe en Cristo si el Espíritu Santo no está morando en vos. No es posible. Solamente esas buenas obras, esos frutos, se dan por una obra divina, sobrenatural, esa fuerza que solamente da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, acá no se trata de que tenemos una fe en Cristo y tenemos que hacer más obras. Aparte de la fe en Cristo, hay que hacer obras aparte de eso. No, eso no enseña la Biblia. Y ahora vamos a ver por Phil Johnson que somos justificados por la justicia de Cristo. Él nos justifica. Y ahora vamos a ver, de nuevo digo eso porque es importante que haga esta introducción, porque cuando yo digo la fe verdadera en Cristo, que produce automáticamente buenas obras, es por obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo no van a suceder esas buenas obras, no va a haber frutos. Entonces la manera de nosotros ver
y probar que alguien es verdaderamente cristiano es por sus frutos. No hay otra manera. Y Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, Efesios 8:9, Romanos 8:9 dice, fíjese, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, este personaje dice, y fíjese lo equivocado que está, aunque el pasaje de Efesios 2:8 al 10 no dice que las buenas obras en Cristo Jesús son la prueba de que fuimos verdaderamente justificados, así lo entiende el mundo reformado en general y varias tradiciones evangélicas. Entonces, dice este muchacho, entonces para saber si eres realmente cristiano, hay que ver si tienes buenas obras o no. No. Las buenas obras es así de simple. Esas buenas obras no son para ser salvos. No son para ser salvos, son porque ya hemos sido salvados. Esas buenas obras simplemente es el resultado de una fe genuina y verdadera en Cristo Jesús. No es para ser salvos. No, son buenas obras porque ya hemos sido salvos. Por eso dice claramente el pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano, fíjese, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras no es que son para ser salvos, son porque ya hemos sido salvos. Eso tiene que quedar claro. Incluso aunque hagamos buenas obras, evidencia de que nuestra fe en Cristo es verdadera, eso no modifica nada nuestra relación con Dios. Así todo, Dios mira la justicia de Cristo, del Hijo unigénito, no la nuestra. Aunque vamos a producir buenas obras, vamos a dar evidencia, frutos verdaderos por el Espíritu Santo nosotros, que mora en nosotros, esas buenas obras que hagamos en menor grado o en mayor grado, Dios no se va a fijar en eso para que nosotros nos gloriemos. No, Dios siempre va a mirar la justicia que Cristo hizo en la cruz. Ahí somos justificados, en Cristo Jesús, no por alguna buena obra que demos, alguna obra máxima que hagamos. No. Esas obras o evidencias de la fe en Cristo pueden ser menos o más, en menor grado o en más grado. Las evidencias tienen que estar. La fe en Cristo dará evidencias. En menor grado o en mayor grado van a estar. Porque puede ser, y de hecho es una realidad, si hay pecado en el creyente por causa de la carne, el Espíritu Santo dice la palabra que se entristece. Efesios 4:30. Y esto también es importante entender, que esas buenas obras que demos no son obras de esfuerzos, como dije anteriormente, de que esas buenas obras no son para ser salvos, son el resultado de que ya hemos sido salvos. Y no son obras de llorar y de un montón de cosas. No. Porque el pecado va a estar. El pecado, porque estamos en la carne y por tanto podemos estar en pecado. Y dice Efesios 4:30 que podemos
entristecer al Espíritu Santo, y por tanto se entristece el Espíritu Santo, no vamos a estar dando evidencias quizás como dimos anteriormente. Y fíjese que no dice en ninguna parte que el Espíritu Santo, esto también hay que entender, Efesios 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo por causa de la carne, por causa del pecado. Y no dice en ninguna parte dice que el Espíritu Santo sale o se va del creyente porque está en pecado. No. El Espíritu Santo permanece allí, pero está triste por causa del pecado. Entonces se entristece. Dios, que es un Dios justo, no nos va a desechar si de repente hay pecados en nosotros. Porque, como dije anteriormente, mientras estemos en este cuerpo corrupto, como dice el apóstol Pablo, vamos a estar sujetos a la carne, a esa carne pecaminosa. Y aquí vamos a ver, como dice Phil Johnson, que Dios nos acepta únicamente por causa de la justicia de Cristo, que sostiene que nosotros sostenemos eso por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice Efesios capítulo 2, por la fe, porque por esa sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Creados en Cristo Jesús, en el verso 10. Dios nos acepta entonces únicamente por causa de la justicia de Cristo, que sostenemos eso por la fe, y esa justicia imputada, la justicia perfecta de Cristo, es el único fundamento en el que usted y yo, como pecador, podemos estar ante Dios, justificados ante Dios por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras, no, solamente por causa de la justicia de Cristo. Veamos cómo lo dice perfectamente Phil Johnson. Y recuerde la primera parte de este video, que está debajo en la descripción de este video. Dije muchas cosas en ese video, y también lo dijo Phil Johnson, aclarando todo lo que más o menos he dicho. God accepts you solely for the sake of Christ's righteousness, which you lay hold of by faith. And that imputed righteousness, the perfect righteousness of Christ, is the only ground on which you as a sinner could ever stand before God. You could never stand on the flawed and inadequate righteousness of your own good works. And your good works add no merit whatsoever to the perfect righteousness of Christ. Even the good things you do as a fruit of your faith, that adds no merit to the process. Even the best things you do are tainted with fleshly motives and self-love, and that's why Isaiah 64:6 says, all our righteous deeds are like a filthy garment. Our own good works could therefore never give us a standing before God. Only the perfect work of Christ, who did good works on our behalf, that's the only way that we could ever have a righteousness that's pure enough to have us clothed in a garment of righteousness before God. And that truth is the heart and the soul of the gospel. Amén, amén, amén y amén. Impresionante lo claro que enseña Phil Johnson, y es exactamente lo mismo que enseña el pastor John MacArthur. Dice claramente, fíjese, que por más que nosotros, frutos de esa fe verdadera en Cristo, hagamos buenas obras, esas evidencias, por más que haya eso, y tiene que haber en nuestras vidas, nada de eso nos pone en una posición exclusiva delante de Dios. No. Dice Phil Johnson, incluso las cosas buenas que hagamos como fruto de nuestra fe en Cristo, fíjese, no agrega mérito al proceso.
incluso las mejores cosas que hagas, to the process. Even the best things you do are tainted with tremendo, están contaminadas con motivos carnales y amor propio. fleshly motives and self-love, and that's why Isaiah 64:6 says, Isaías 64:6 es importante. all our right Todas nuestras obras justas son como una vestidura inmunda. righteous deeds are En otra parte dice como trapos de inmundicia. like a filthy garment. En otra parte no, en otra versión quise decir, dice como trapos de inmundicia. Our own good works could therefore never give us a Por tanto, nuestras buenas obras, que como dije, repito, esas buenas obras tienen que estar, porque Efesios 2 es claro. No es que usted dice, sí, creo en Cristo Jesús, y usted vive como cristiano como le da la gana, vive en la carne, vive perdido en el mundo y listo. No. Un verdadero cristiano da evidencia de que su fe en Cristo es verdadera. Tiene que haber evidencia. En menor grado o en mayor grado tiene que haber. Aún con pecados de por medio, tiene que haber evidencia. Y la mayor evidencia es que cuando, si usted como cristiano peca, cae en pecado, usted se arrepiente, confiesa ese pecado delante de Dios, porque abogado tenemos, dice la palabra, Cristo Jesús, que intercede por nosotros delante del Padre. Él como abogado nos perdona. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasado, presente y futuro. Entonces si usted ha caído en pecado y es un verdadero cristiano, usted se va a arrepentir, usted va a confesar ese pecado delante de Dios, y esa va a ser evidencia de que su fe en Cristo es verdadera, porque ningún ser humano hace eso. Ningún ser humano que está en pecado va, ora, se arrodilla, llora. No hacen eso, la gente del mundo no hace eso. Solamente puede hacer eso un cristiano o una cristiana verdadera. Y esa es una evidencia clara de que usted tiene una fe verdadera en Cristo Jesús. Usted entiende quién es Cristo, lo que Él ha hecho por usted. Entonces, pero el punto aquí es entender que la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús, en esa obra que Cristo hizo, en esa justicia perfecta de Cristo. Acá lo que estamos enfatizando es la salvación es exclusivamente en Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Luego vamos a dar evidencia, vamos a tener esas buenas obras producido por el Espíritu Santo, pero eso es solo el resultado, es parte de nuestra vida como cristiano. Ya no somos del mundo, por ejemplo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es un caminar en Cristo, es una vida cristiana, no es una vida mundana del mundo antes de Cristo. No, ahora que estamos en Cristo, vivimos como cristianos, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Es simplemente eso, es una vida diferente a la que teníamos antes de Cristo. Sabemos claramente, como enseña Phil Johnson, que la salvación es solamente por la justicia de Cristo. Y tenemos, Dios nos dio esa fe, la capacidad de creer, de entender lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Entonces vamos a ver nuevamente, porque es importante ver nuevamente. God accepts you solely for the sake of Christ's righteousness, which you lay hold of by faith. And that imputed righteousness, the perfect righteousness of Christ, is the only ground on which you as a sinner could ever stand before God. You could never stand on the flawed and
inadequate righteousness of your own good works. And your good works add no merit whatsoever to the perfect righteousness of Christ. Even the good things you do as a fruit of your faith, that adds no merit to the process. Even the best things you do are tainted with fleshly motives and self-love, and that's why Isaiah 64:6 says, all our righteous deeds are like a filthy garment. Our own good works could therefore never give us a standing before God. Only the perfect work of Christ, who did good works on our behalf, that's the only way that we could ever have a righteousness that's pure enough to have us clothed in a garment of righteousness before God. And that truth is the heart and the soul of the gospel. Amén. Esto es el corazón. Esta verdad es el corazón y el alma del Evangelio. Entonces esto le quería compartir. Esta fue otra parte de aquella primera parte, vamos a decir. Y seguramente voy a compartir otra parte, porque si no se me hace eterno el video. Pero quería decir que argumentos como estos, que aquí lo taché con una X, esto no enseña MacArthur, no enseña Phil Johnson, no enseña la iglesia del pastor John MacArthur. Yo no enseño esto. Esto está todo torcido. Está torcido de adelante para atrás, de atrás para adelante. Está tergiversado. Está claro que la fe verdadera en Cristo Jesús produce evidencia. Habrá buenas obras como el resultado de esa fe verdadera en Cristo Jesús. Y ya hemos visto claramente que somos justificados por lo que Cristo hizo a favor nuestro. Dios te acepta únicamente por causa de la justicia de Cristo. Y es por eso nuestra fe en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Si alguien dice soy cristiano y peca, ojo, porque Pablo nos manda a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos verdaderamente en la fe verdadera en Cristo. Debemos examinarnos, porque si alguien enseña que es cristiano porque cree en Cristo y tiene supuestamente una fe en Cristo y vive como se le da la gana, peca y es esclavo del pecado, entonces muy posiblemente no haya nacido de nuevo todavía. Muy posiblemente, como leemos en Romanos 8, muy posiblemente el Espíritu Santo no esté en esa persona, porque la palabra nos dice claramente que el que es esclavo del pecado es del diablo. Entonces dice Romanos 8:9, dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y leemos después, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible dar evidencia de una fe verdadera en Cristo. Es imposible. Solamente el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ese que le levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu mora en nosotros. Lo dice la palabra de Dios claramente. Solamente así, por el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios que nos selló con su Santo Espíritu, solamente de esa manera
por la fuerza del Espíritu Santo es posible dar evidencia de que nuestra fe en Cristo es verdadera. No hay otra manera. Así que espero compartirle otra parte y hablar sobre este tema. Espero que comparta este video y que lo haya entendido. Saludos.